Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar gratuito de SRP. Llevamos haciendo esta actividad ya más de 2 años, así que nos complace siempre estar capacitando, informando y democratizando los datos. En esta oportunidad tenemos a Froilán, nos va a explicar un poco de la introducción a R. Ya tiene una presentación preparada para ello y bueno, recordarles siempre que en nuestra página web están disponibles todos los eventos que estamos publicando. Simplemente deben crearse una cuenta o iniciar sesión para que puedan inscribirse en ella. Explicarles un poco nuestra misión como organización. Nosotros estamos descentralizando, democratizando y difundiendo los conocimientos de ciencia de datos e inteligencia artificial a nivel Latinoamérica, entre estudiantes y profesionales, desarrollando soluciones para construir una mejor sociedad, ¿no? Nuestra visión como organización es generar impacto social con la ciencia de datos e inteligencia artificial por el bien de la humanidad. Nosotros tenemos un grupo de voluntariado que estamos trabajando en diferentes direcciones con diferentes asignaciones, así que los invitamos también a formar parte de la comunidad y bueno, en esta oportunidad le doy la bienvenida a Froilán. Mucho gusto, Froilán. Mucho gusto. Buenas noches. Listo. Por favor, comparte tu pantalla. Sí, un segundo. Segundo que no me está dejando aquí. ¿Dónde está? No me está dejando compartir pantalla. A ver, un momento. Si estás como cojos. Sí, pero en la aplicación de Zoom no me muestra. A ver, un momentito. A ver, nuevamente. Ya, listo. Listo, ahora sí. Vale, ahora sí, buenas noches. Ahí la introducción ya la hizo acá el jefe de práctica. Mi nombre es Froilán Jiménez, magíster en estadística. Y esta noche quiero compartirles un tema que es muy relevante para la ciencia de datos y tiene que ver con las herramientas que nos permiten extraer información de los datos, manipularlos y darle valor a esa información. Hoy les voy a estar hablando de lo que es una introducción a este lenguaje de programación que es conocido como R, bastante usado, casi que pelea cabeza a cabeza con Python, entre los lenguajes más apetecidos para el manejo de datos a día de hoy. Sea Big Data, sea Machine Learning, sea cualquiera de las ramas que estemos interesados en trabajar. Entonces, empezamos aquí. Voy a hacer una pequeña introducción. Más adelante daré espacio para ir replicando los códigos como tal. Les recomiendo, pues si no tienen R instalado o RStudio instalado como tal, pueden trabajar en la web con RStudio Cloud. Simplemente ingresan y trabajan en línea todo lo que vamos a hacer. No hay ninguna restricción, no hay que pagar y pues se puede trabajar todo exactamente igual. Pues empezando a hablar como tema, R es una herramienta estadística, un software estadístico que tiene una interfaz gráfica similar a de pronto como se puede ver la de SPSS o Minitab. De pronto a alguno le suena alguno de esos dos lenguajes. ¿Qué ventajas tiene R? Que si tú tienes experiencia en otros lenguajes de programación como C, Java o Python, se te va a hacer muy sencillo la curva de aprendizaje de este lenguaje de programación. Esa es de pronto una de las quejas que tienen con respecto a R, que su curva de aprendizaje es un poquito más alta, es decir, que te toma un poquito más tiempo acostumbrarse al lenguaje como tal, pero siento que ofrece mucha potencia para modificar cosas internas que de pronto otros lenguajes no estadísticos, porque esa es una ventaja de R, que es un lenguaje enfocado a la estadística, no poseen. ¿Okay? R va a ser pues la herramienta que vamos a usar para este pequeña espacio. R recopila dos cosas, un ambiente para hacer computación estadística y un lenguaje de programación, porque se pueden crear funciones, yo puedo crear fragmentos de código, puedo crear páginas web usando Shiny o otros paquetes como tal.
¿Por qué R? ¿Por qué R? ¿Y por qué de pronto no otros lenguajes? Permite una gran personalización en los análisis que se están haciendo. Es decir, si ustedes trabajan con SPS o otros entornos de trabajo de análisis de datos, se van a dar cuenta que hay unas opciones predeterminadas en las funciones que están trabajando. En cambio, en R, pues si yo tengo una función que me calcula, digamos, un histograma para cierta variable, yo puedo personalizar al máximo ese histograma que estoy construyendo, colores que voy a usar, el tema del gráfico, todos los parámetros que tiene son altamente personalizables. Esa es una de las ventajas que tiene R sobre otros lenguajes de programación. Eh, Otra ventaja es que está muy enfocado a la parte estadística, es decir, R tiene por defecto ciertas funciones que de pronto en otros lenguajes no encontramos y que tocaría o bien depender de librerías o crear nuestras propias funciones. Les doy un ejemplo normal. Casos de muestreos muy específicos no se pueden encontrar en otros lenguajes. Tocaría entonces definir la forma de muestreo en esos lenguajes. En cambio, en R pues ya tenemos esas opciones por defecto en su gran mayoría. Permite una exploración interactiva de los datos. Ahí tenemos muchos paquetes que nos permiten, tenemos una información, una base de datos, sea estructurada o no estructurada, trabajarlos y observar qué relación interna tenemos entre esa información para extraer ese pequeño valor que podamos obtener de los datos. Esto es muy importante a día de hoy y es, si yo obtengo unos resultados en un entorno, qué tan fácil es que otra persona obtenga esos mismos resultados, lo que se llama la replicabilidad de la información. En R, pues el código es si se hace de buena manera, tiende a ser muy fácilmente replicable por otras personas. Otra de las ventajas es que tiene una gran comunidad una gran comunidad asociada al programa, lo que permite es que si tienes una duda en específico, generalmente ya hay una persona que o bien pasó por la misma duda y te puede responder, o la gente que está en la comunidad tiende a ser muy abierta a responder preguntas que sean de pronto nuevas. Y una de las grandes ventajas, y creo que de pronto la más llamativa, que es gratuito. ¿Sí? Ahí entonces, si uno hace, por ejemplo, el paralelo con MATLAB, ya no tiene que pasar por caja para poder usarlo o depender de una licencia de una entidad. Una pequeña comparación aquí entre R y Python, pues R, pues si lo vemos como superhéroe, sería algo como Batman, porque es de un trabajo más minucioso, trabaja un poquito más al detalle, trabaja un poquito más que con fuerza bruta, usa más la inteligencia, por eso se le ponen esas características como de trabajo detective, inteligencia, cierto uso de herramientas, más cerebro que músculo. Por ejemplo, comparado con Python, que es otra de las herramientas que se usa, otro lenguaje que se usa para esta ciencia de datos, pues Python es más músculo, es más fuerza. Y entonces, en algunos casos específicos, Python se siente como un famoso dicho en Colombia, como de usar una escopeta para matar una mosca. ¿Sí? Entonces, en esos casos, pues, me parece muy práctico el uso de R. Y no quiere decir que uno cohiba al otro, sino son herramientas que en ciertos casos específicos se van a complementar. ¿Vale? ¿Por qué R? Hay un dicho también que se usa mucho en Latinoamérica, que es bueno, bonito y barato. Quiere decir que, primero, no, es gratuito, la comunidad no cobra de pronto por ese apoyo, por esas preguntas que se puedan hacer, y eso permite mucha facilidad y viabilidad para la construcción de algoritmos y de ciertas estructuras de trabajo. ¿Okay? Algo de historia antes de avanzar. R es una implementación del lenguaje S, un lenguaje que es bastante antiguo ya en desuso, que se usaba estrictamente para cálculo estadístico. Es un lenguaje que alrededor de los 80, si no me falla mal, estaba en su mayor época. ¿Sí? S es un ambiente estadístico y de gráficos creado por John Chambers. Y ese permitía ese análisis interactivo de datos en su momento. Pero ya vino la creación de R o la compilación de R en su primera versión para cambiar o integrar más herramientas que no estaban disponibles en ese. ¿Ok? Esta parte ya lo iba a decir. En resumen, R es un ambiente para computación estadística, es un lenguaje de programación, es gratuito, es open source y tiene extensibilidad con paquetes o librerías. Es decir, si hay cosas que necesitamos hacer, ciertos análisis, usar ciertas herramientas específicas que de pronto no están
en las funciones base se pueden agregar extensiones o se pueden agregar funcionalidades instalando paquetes nuevos. Para todo lenguaje de programación es importante tener tres cosas presentes. Eso es como montar bicicleta. Uno no nace aprendiendo o sabiendo montar bicicleta. Lo que uno hace es repite y repite y repite, o practica y practica y practica hasta lograr ese cometido. Como dice un viejo proverbio chino, yo escucho y olvido, yo veo y recuerdo, yo hago y entiendo. Eso para hacer referencia a que para aprender cualquier lenguaje de programación hay que frustrarse, es decir, hay que practicar, practicar y practicar. ¿Sí? Una imagen usual cuando uno se enfrenta a R por primera vez es que las cosas no salen bien y pues, ¿cuál es este error? ¿Por qué me sale este error? ¿Por qué no obtengo el resultado que quiero? Eso es normal cuando uno aprende un lenguaje de programación. ¿Sí? Aquí les presento de forma rápida cómo es la consola de R cuando se instala por primera vez. Aparece esta consola, aparece esta información que aquí te indica la versión de R que está instalada en ese momento, la plataforma sobre la cual está trabajando, que puede ser de 64 bits o 32 bits, y una información básica de pronto de cómo recurrir a ayuda como tal. Aquí se ve, por ejemplo, R desde el terminal, en este caso desde Mac. Aquí en específico, para lo que vamos a hacer, vamos a saltar un poco la parte de R desde el terminal. Vamos a saltar a trabajar directamente con RStudio, que me parece que es la versión más agradable por todo el ambiente y las herramientas que ofrece. ¿Okay? Entonces, hasta el momento, como les comentaba, la idea es trabajar con RStudio Cloud. Así que si pueden entrar de forma rápida a la página de RStudio Cloud y abren una sesión para ir todos trabajando a la par, sería genial. Así las preguntas que hacen, pues surge de lo que están obteniendo en el momento. Entonces, cuando uno trabaja en todo lenguaje de programación, lo que uno hace siempre es los ejercicios básicos. Le muestran a uno que en cualquier lenguaje de programación se puede usar como una calculadora, bueno, en la gran mayoría, se puede usar como una calculadora básica, y le ponen a uno a escribir o le colocan a uno ciertas actividades como escriba hola mundo en ese lenguaje de programación para como ese ejercicio de motivacional. R tiene estas flechas indicativas que lo que está al frente de eso es el comando que tú estás introduciendo en la consola o en el script, depende de donde estés trabajando, y se pueden hacer, como les decía, unos cálculos básicos. Por ejemplo, ustedes pueden pedirle a R que haga una suma sencilla, 5 más 3, o que simplemente trabaje con un texto y trabaja el texto tiene que ir indicado entre comillas. Aquí tienen otra forma, por ejemplo, de escribir potencia. Pues hay varias formas también, pero esa de pronto es la más usual. Entonces, déjenme aquí. Ahí les pregunto, ¿están viendo la pantalla de RStudio como tal ahí? ¿Sí se ve la pantalla de RStudio o se ve la presentación? Se ve la presentación, Fraila. Ah, ok, vale. Déjenme acá. Tan, tan, tan. Gracias. Entonces, como les decía, la idea es trabajar con RStudio. Cuando ustedes abren RStudio Cloud, obtienen exactamente la misma vista que tienen, por ejemplo, en este momento. Se abre una consola. Aquí lo que les decía, lo que está al frente de ese símbolo de mayor, pues son las instrucciones que ustedes van a colocar. Digamos que yo le puedo colocar 5 más 3, y él lo que va a hacer es mostrarme un resultado, en ese caso el cálculo de 5 más 3. Aquí aparece la versión muy diferente a la que está en diapositiva. Aquellas diapositivas tienen ya sus años de haberse desarrollado. Y tenemos tres partes específicas en RStudio. Aquí por defecto tenemos la consola, tenemos aquí dentro de la consola tenemos el terminal, tenemos los trabajos, tenemos la terminal y tenemos los trabajos pendientes allí. En la parte derecha, parte superior derecha, tenemos el ambiente de variables y objetos. Si ve que dice Global Environment, aparece que el ambiente está vacío porque no tengo ningún objeto creado, no tengo ni una variable, ni una tabla, ni una función específica. Y en la parte inferior derecha aparecen otras pestañas, que son las de archivos, gráficos, paquetes, ayuda y el visor. Este es de forma general el aspecto de RStudio. RStudio no es nada más que una IDE. Para los que no conocen qué es una IDE, es un programa que te facilita ciertas herramientas para correr un lenguaje de programación. ¿Sí? Para los que conozcan de Python, por ejemplo, RStudio es a Python como Jupyter
hace ese puente entre Python Jupyter hace ese puente con Python directamente. O sea, lo que permite ciertas herramientas para facilitar la programación o el análisis que se esté haciendo como tal. Entonces, como les decía, aquí ustedes pueden trabajar ciertas instrucciones básicas, pero están corriendo directamente en consola. ¿Ok? 3 por 5 hace la operación. Entonces son operaciones muy sencillas. Eso para iniciar ahí. Vamos acá otra vez a la presentación. Un segundo. Ok. Listo. Entonces, esos fueron los cálculos que tuvimos ahí. Lo que les decía, pueden usar R como calculadora y él tiene aquí de pronto la forma como se indican esas operaciones. Suma, resta, multiplicación, división y potencia. La potencia se indica con el circunflejo. Aquí viene la parte de pronto interesante que se generaliza a lo largo de todo el trabajo con R. Y es cómo funcionan las funciones, valga la redundancia allí, dentro de R. Por ejemplo, esta función lo que hace es sacar raíz cuadrada de lo que recibe dentro del paréntesis. Es decir, las funciones en R trabajan con el nombre de la función, abren paréntesis y dentro del paréntesis van los argumentos de la función. Y las funciones pueden recibir más de un argumento dependiendo de qué hace específicamente la función. En este caso, ahí esa primera función tiene un solo argumento, pero no quiere decir que reciba uno solo. Aquí el segundo comando lo que hace es sacar logaritmo en base 10 de 5, exponencial de 1, y aquí una operación pues con mezcla de varias operaciones al tiempo. Es de notar que el separador decimal en R pues es el punto. ¿Ok? Y el separador de parámetros dentro de las funciones es la coma. ¿Vale? Si quieren pueden ir probando esas funciones en RStudio Cloud y les va a ir mostrando los resultados de cada uno de las funciones. ¿Vale? Aquí viene la parte interesante y es lo que normalmente hacemos cuando hacemos análisis, y es crear variables. Creamos variables o creamos objetos como tal. Esos objetos, esas variables, hay dos formas de hacerlo. Una puede ser haciendo una flecha de asignación, esa flecha que está indicada aquí, o usamos el igual. Este es similar a lo que ocurre en Python, que se crean variables usando el igual. ¿Vale? Entonces, esa variable, por ejemplo, aquí en el caso de A, lo que está haciendo es almacenar el valor de 2 más 3. Es decir, cuando yo le solicite que me muestre A, lo que me va a mostrar en pantalla es 5. Y en el caso de B, lo que va a almacenar es el resultado de 2 por 3. Entonces, B va a ser igual a 6. Si ya yo empiezo a hacer operaciones con las variables como tal, lo que va a hacer es operar con los valores que están almacenados. Ventaja aquí, que yo con la IDE que tengo acá, vamos a mostrarle otra vez acá RStudio Cloud, voy a crear esos objetos, digamos, A va a ser igual, vamos a usarlo aquí con flechas, 5 más 4. Miren lo que pasa. Cuando yo ejecuté en consola la creación de esa variable, en la parte superior derecha aparece un objeto nuevo. El objeto es un valor y ahí pone entre paréntesis de qué tipo es, en este caso numérico, el espacio que ocupa en memoria y el valor que tiene asignado. Si ven que aparece A igual a 9. Eso ocurre, o quiere decir que cuando yo llame a A, me va a mostrar el valor de 9. Aquí, este 1 acá adelante, lo que está indicando es la forma en que R trata a los objetos. R por defecto trata a los objetos como si fueran vectores. Entonces quiere decir que está buscando en el objeto almacenado en la posición 1. Más adelante, si nos alcanza el tiempo, cuando se creen vectores, se van a dar cuenta que ese número va variando de acuerdo al objeto que se esté mostrando. Vamos a crear B usando el igual ahora. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, 5 más 3. Entonces acabo de crear otro objeto que también aparece en la parte superior derecha. Y yo puedo empezar a operar con esos dos objetos. Por ejemplo, puedo pedirle que haga A más B y lo está haciendo directamente. Fíjense que ahora con ese A más B, como yo no hice una asignación de variables, no aparece en la parte superior derecha. Porque lo que hice fue pedirle a la consola que ejecutara directamente la instrucción que le di y no que la guardara en memoria. Si la quisiera guardar en memoria, por ejemplo, como un número C, perdón, C no lo puedo usar, más adelante les digo por qué. Vamos a poner aquí número. Voy a guardarlo como A más B. Cuando haga eso, miren que se crea otro valor con el nombre que le acabo de asignar y el valor correspondiente a la operación indicada. ¿Sí? Ese es para la parte de creación de variables. Ustedes pueden ahí crear variables dependiendo del tipo de objeto que necesiten. ¿Vale?
Para crear textos de forma similar, yo puedo crear texto y asignarle una variable, solamente que todo texto va entre comillas. Importante, al igual que en Python y en R la forma de hacer comentarios es idéntica. Es decir, para yo hacer un comentario a un código, yo uso el numeral. ¿Y eso qué me va a permitir? Eso me va a permitir pues ir documentando bien lo que estoy haciendo en mi código, para que así cuando otra persona lea mi código sepa cuáles son los parámetros que importan allí y por qué se usó esa función sobre otras funciones. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, SQRT, o más bien square root, básicamente lo que hace es sacar la raíz cuadrada de 9. Aquí estoy colocando porque un comentario acerca de eso. Esto es un ejemplo de una raíz cuadrada. Y aquí hay más comentarios creados con numeral. ¿Vale? Esto es importante y es muy bueno tenerlo presente. R es sensible a las mayúsculas. Quiere decir que él nota la diferencia entre este elemento y este elemento. Para él son dos cosas totalmente diferentes porque Z mayúscula lo identifica como otro objeto diferente a Z minúscula. Por eso es que cuando se hace la operación Z mayúscula más Z minúscula, lo que se obtiene es 3 porque son dos objetos totalmente diferentes. Y si ustedes hacen la comparación booleana de igualdad, van a obtener, si comparan Z mayúscula igual a Z minúscula, van a obtener que eso es falso. ¿Ok? Acá está otro ejemplo de lo que les comentaba. Si estoy creando una variable que se llama hola en inglés, le estoy almacenando hola como texto. Estoy creando otra variable que se llama hola, pero con la H inicial mayúscula. Y lo que estoy almacenando es el texto que dice hola, pero con la H mayúscula. Cuando se hace la pregunta a R, si la variable que está a la izquierda es igual a la variable que está a la derecha, al objeto que está a la derecha, miren que la comparación de igualdad es un doble igual, lo que me va a decir es que es falso, porque le hace una comparación elemento a elemento. Y como él encuentra que hay un elemento que es diferente, pues eso es suficiente para que los dos elementos no sean iguales. ¿Vale? Una forma sencilla de hacer gráficos en R y de crear vectores. Aquí vamos a hacer dos cosas en uno. Fíjense la estructura como aparece aquí. Si yo quiero crear un vector en R, una forma es usando una secuencia, como la que aparece aquí en X. Aquí lo que estoy creando es un objeto que se llama X, que va a ser desde el 1 hasta el 10. O sea, se define un rango básicamente. Y Y va a ser simplemente el valor que está en X elevado al cuadrado. La forma como R entiende eso es que en el caso de Y va a tomar el primer elemento de X y lo eleva al cuadrado. Luego pasa al segundo elemento de X y lo eleva al cuadrado. Hace un recorrido por el vector que se acaba de crear. ¿Ok? Y al final lo que hace esta función plot, miren que reciben dos argumentos. Los argumentos son un primer argumento X, un segundo argumento Y. Pero vamos a ver eso en acción para que veamos enseguida el menú de ayuda, que es muy útil para esa parte. Entonces, digamos que yo quiero limpiar esa consola porque de pronto hay código que no quiero usar más o algo por el estilo, podemos limpiarla con control L o en las opciones de la parte superior. Entonces, como les decía, voy a crear un objeto que sea un vector. Vamos a limpiar acá también las variables. Miren que aquí aparece una pequeña escoba que permite limpiar las variables. ¿Tá? Se limpian las variables en ese caso, queda el ambiente limpio. Voy a crear un vector que sea de 1 hasta 10 y miren lo que ocurre. Ha creado acá un objeto que se llama X y miren lo que contiene, de 1 hasta 10. Si yo lo quiero ver, simplemente lo que hago es escribo X y me muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a crear un objeto Y, haciendo la asignación, de que tome cada elemento de X y lo eleve al cuadrado. Y miren lo que hace o lo que obtengo en Y. Obtengo 1 porque tomó el primer elemento de X, lo elevo al cuadrado. Aquí tengo 4 porque tomó 2, lo elevo al cuadrado. Así sucesivamente. 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Como les decía, podemos usar plot. Miren la ventaja de trabajar en RStudio sobre consola o a diferencia de trabajar sobre R normal. Cuando yo estoy trabajando sobre RStudio, como es una idea o su idea principal es facilitar la escritura de código, cuando yo empiezo a escribir una función, me muestra todas las funciones relacionadas que tienen el nombre de la función. Y al pasar el mouse, me va mostrando la forma o los parámetros que recibe la función. Entonces miren que ahí dice plot x, y
coma, 3 puntos. Esos 3 puntos indican que esa función puede recibir muchos más parámetros. Y miren que aquí te da una pequeña definición. Eso es una función genérica para dibujar objetos en R. ¿Sí? Para simples gráficos se puede usar esta función. Para más información se puede pedir directamente la ayuda. Por ejemplo, ¿cómo se puede solicitar ayuda en R? Una forma puede ser usando el comando de ayuda y escribiendo el nombre del paquete o de la función que se requiera. Entonces, acá, si yo escribí ayuda y entre paréntesis el nombre de la función, acá en la parte inferior derecha donde dice ayuda me aparecen unos tópicos que son relacionados con esa búsqueda. Me dice que puedo buscar en la función por defecto o generando gráficos XY acá. Entonces miren que aquí aparece plot y este base. Este base hace referencia a que esa función está por defecto incluida en el código de R sin instalar ninguna librería. Eso es importante porque hay veces que salen ciertos errores porque llamamos una función y resulta que esa función no está dentro de las funciones base. Entonces, ¿qué hay que hacer antes? Hay que llamar la librería donde está la función como tal. Pero mientras aparezca este base aquí, es porque la función la podemos llamar en cualquier momento sin llamar ninguna librería. Aquí da una descripción al igual que como estábamos antes, de la función, pero aparece algo más importante, la forma de usarlos y los argumentos que recibe la función. Entonces dice, X, y se van a acabar de argumentos, dice, X va a ser los puntos de las coordenadas del gráfico. Y va a ser las otras coordenadas que van a ser sobre el segundo eje del gráfico. Y estos 3 puntos te puede decir que ahí se reciben estos parámetros. Por ejemplo, el tipo. Nosotros podemos especificar el tipo de gráfico y además usando entre comillas P para un gráfico de puntos, entre comillas L para un gráfico de líneas, entre comillas B para usar los dos tipos de gráficos en el tiempo. Y ahí están todas las opciones o parámetros posibles. Acá están otros, por ejemplo, main, lo que hace es para poner un título como tal al gráfico, sub, xlab, ylab, asp, y generalmente no se muestran todos los parámetros porque son muchos, pero uno puede buscar la documentación completa, que generalmente aparece en esta parte final. Miren que son enlaces directos para que te lleguen a otras páginas. Esto también es importante porque te da unos ejemplos de cómo se usa. ¿Sí? Aquí hay unos ejemplos, en este caso pues están llamando librerías y están haciendo ciertos gráficos. Ustedes pueden copiar este código y lo corren en consola para ver cómo va funcionando ese código como tal. O sea, esta ayuda es muy intuitiva, muy fácil de usar. Claro, hay veces que de pronto la ayuda no es tan clara, pero eso no lo vamos a tocar por ahora. Entonces vamos a hacer ese gráfico haciendo lo siguiente, X, Y. Entonces lo que hago aquí, miren que lo que hago es que en el eje X, pues ubica el primer elemento que es el vector X y en el eje Y, el vector Y. ¿Ok? Miren que hizo un gráfico de puntos, pero digamos que yo no quiero un gráfico de puntos porque la función que estoy graficando es una función continua, no tiene pronto esa forma y se ve mal. Entonces yo tengo que modificar ese gráfico. Voy a cerrar aquí el plot y ahí viene lo interesante. Ya yo sé que recibe esos dos parámetros, el primer parámetro para el eje X, el segundo parámetro para el eje Y. Recuerden que ahí pueden cambiar el nombre como a ustedes les parezca más práctico. Y tengo que colocar otro parámetro, que es para cambiar el tipo de gráfico. Entonces para eso me voy a la ayuda y voy a ver cuál es el parámetro que me permite cambiar el tipo de gráfico. Me doy cuenta que donde empiezan los 3 puntos, empiezan los parámetros adicionales. En este caso, type, lo que me permite es cambiar el tipo de gráfico. Uso type y en type, miren que me aparece la recomendación como tal. En ese caso, type y entre comillas, el tipo de gráfico que quiero. Entonces, si coloco P, pues me deja el mismo gráfico porque ese es el gráfico que se hizo de puntos. Si coloco L, pues me va a hacer un gráfico de líneas. ¿Vale? Entonces, miren que al cambiar eso, obtengo un gráfico diferente. Un gráfico de líneas. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Ahora, viene la pregunta y de pronto alguien del público en el chat o me quiera dar la respuesta. Si a ese gráfico yo le quisiera colocar un título, ¿cuál debe ser la forma en que se modifica ese comando de ahí?
Aquí en la ayuda aparece la respuesta. Ahí justamente donde estoy enfocando. Vamos a ver por acá. Chat. Ok. Xlab, Ylab, sub, vale. Main, sí. Vale. La Verónica me comenta que usando el parámetro main, y esa es la respuesta correcta. María me dice que Xlab, Ylab, ese no es el caso porque para Xlab lo que hace es poner etiquetas al eje X y Ylab lo que hace es poner etiqueta al eje Y. Y Alejandra me dice que sub es para poner un subtítulo, no para poner un título grande. ¿Sí? Le respondo también a Alejandra, ¿cómo sabes cuáles son las librerías que vas a necesitar? Hay un catálogo. Listo, eso es muy importante y es lo que comentaba ahorita. Esa la respondí sin querer. Aquí cuando usas la función, cuando pides la ayuda de la función, entre llaves te muestra qué librería vas a necesitar. Si te aparece base, quiere decir que la librería, o sea, que no requieres ninguna librería porque ya está la función por defecto dentro de R. Si aparece otro nombre, como por decirte algo, ggplot, quiere decir que requieres instalar ggplot si no lo tienes instalado y luego llamar ggplot. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el cambio. Una ventaja de R es que yo puedo navegar entre los comandos antiguos. ¿Cómo hago esa navegación? Con las flechas, ubicándome en los comandos, con las flechas hacia arriba o hacia abajo. ¿Ves? Ahí estoy navegando en los comandos antiguos. Entonces voy a dejar ese mismo comando, pero voy a agregarle otro parámetro, que es el parámetro de main. Como voy a agregar un texto, recuerden que todo texto va entre comillas. Vamos a poner aquí función cuadrática. ¿Vale? Entonces miren que ahora a la vez lo que hago es coloco de arriba. R es tan personalizable que yo puedo conseguirme un paquete de pronto para poner colores diferentes, de pronto ese título de función cuadrática lo quiero hacer con arcoiris, quiero agregar ahí una visión en 3 dimensiones de la función, todo eso se puede hacer en R. Bueno, para ese caso ggplot, pero no vamos a tocar ese tema aquí. ¿Vale? Entonces vuelvo acá a la presentación. Ahí pueden explorar más parámetros cuando estén tocando ese código, lo que les comentaba, para navegar entre códigos antiguos, ustedes pueden usar las flechas de dirección hacia arriba o hacia abajo. Aquí hay una forma que uno puede ver los objetos que tiene hasta el momento creado en R de dos maneras. Usando el comando objects con paréntesis, sin nada dentro, lo que te muestra son todos los objetos que tienes creado hasta el momento. Pero eso es útil cuando trabajamos sobre R, pero no es tan útil cuando trabajamos sobre RStudio, porque en RStudio, en la parte superior derecha, tenemos todos los objetos como tal. ¿Ok? Y miren que aquí aparece lo que les comentaba. Para limpiar la consola se usa control L. ¿Vale? Como en todo lenguaje de programación, siempre hay unas palabras que no se pueden usar. Son lo que se llaman palabras reservadas. ¿Por qué no se pueden usar? Porque hacen parte de ciertas cosas o funciones predefinidas en el lenguaje y lo que hacen es que, ok, si tú llamas al objeto con esa palabra, es como tener dos personas en una misma casa con el mismo nombre. Si se llaman a las personas, por ejemplo, que hay dos Froilán en esta casa y se llama Froilán, ¿cómo saber cuál de las dos personas es la que estamos llamando? Entonces, para evitar esas confusiones, que el lenguaje entienda qué es lo que estamos haciendo, hay palabras que no se deben usar bajo ninguna circunstancia. En este caso es C, porque C se usa para crear vectores, Q, T mayúscula y F. Además de las palabras vector, lista, matriz, plot y zoom. Creo que aquí plot ya se dieron cuenta por qué no se puede usar. Si ustedes llaman una variable plot y además van a usar la función plot, cuando ustedes llamen plot, él va a tener una confusión. No sabe si quieres graficar o si quieres mostrar el objeto que se llama plot. Entonces, por eso son palabras reservadas que no se pueden usar bajo ninguna circunstancia. ¿Vale? Si ustedes escriben en consola esas palabras que son prohibidas, esas letras que son prohibidas, se van a dar cuenta que obtienen unos resultados bastante interesantes. Lo pueden probar allá y se dan cuenta de qué ocurre. ¿Vale? Pam, pam, pam. Una ventaja, y creo que es muy bonito de trabajar en R con esto, es que no se necesitamos de punto y coma en el código. A no ser en caso que quieras colocar código dentro de la misma línea, pero eso primero no me parece agradable visualmente y no me parece práctico también. Por ejemplo, yo escribo en consola, en una línea, una operación, no es necesario que yo termine
con un punto y coma. ¿Ok? Eso es una ventaja porque le ahorra a uno de pronto esa depuración cuando el código tiene un error por algún símbolo mal escrito. ¿Listo? Acerca de R, lo que hemos hecho hasta el momento es un lenguaje interactivo. Tú escribes los comandos e instrucciones, tú haces o invocas esos cálculos con algunas expresiones particulares. Las expresiones se evalúan específicamente lo que ocurría cuando escribíamos el vector X y creamos el vector Y se retorna un valor o una salida. Este es el mensaje de entrada de R, que fue el mismo que les comentaba antes. Vamos a ver acá otras cosas. Aquí esta parte vamos a saltarlo para saltar algo más interesante. Un segundo. Esta es la interfaz de RStudio. Y aquí quiero que se fijen en algo. Esta interfaz, a diferencia de la mía, aparece con un cuadro en la parte superior izquierda. Ese cuadro es para crear documentos específicos. ¿Qué quiere decir? Ahí podemos trabajar una app de Shiny para publicar en web. Podemos crear un documento en LaTeX o HTML. Podemos crear un script. Y yo recomiendo encarecidamente trabajar en el script. ¿Por qué? Porque si uno trabaja directamente en consola, si uno se equivoca al trabajar en consola, toca volver a escribir todo el código o navegar en el código. A diferencia, miren que aquí todavía tengo los tres ambientes, las tres partes. Si yo abro acá en fichero, New File, y miren todas las opciones que me aparecen. Notebook, Markdown, Shiny Web App, puedo trabajar en C, HTML, en Python, en Shell, SQL, Stan, y ahí tienes muchas opciones. Les voy a crear un script. Se abre esta parte superior y ¿cuál es la diferencia? Miren que yo aquí, este código, no lo puedo editar. Pero si yo ese código lo escribo acá, plot x, y, type, igual L, voy a dejarlo hasta ahí, ahí queda como texto plano. Ahí queda como texto plano. Quiere decir que yo lo puedo ejecutar simplemente con un control enter y se ejecuta el código. Voy a cambiarlo aquí por P para que se vea el cambio. Y miren que ahí hace el cambio el gráfico en la parte inferior. Y yo puedo modificar simplemente volviendo acá y borrando. Aquí poner un título. Hola mundo. ¿Sí? Esta es la ventaja de trabajar con el script. Y el script tú lo puedes guardar y te queda en tu computador y eso es lo que normalmente uno comparte con las personas que esté trabajando. Esa es la ventaja de trabajar directamente en script. En consola te sirve para hacer cálculos directos, cosas que tú quieras verificar en el acto. Pero si quieres trabajar sobre un proyecto, quieres trabajar de forma colaborativa, tienes que trabajar sí o sí con un script. ¿Vale? Vamos acá, un segundo. Esos son los cuatro ambientes. Aquí una pequeña diferencia. R no es igual a RStudio. R es el lenguaje de programación, RStudio es una IDE, quiere decir que es una interfaz para ese lenguaje de programación. Si ustedes instalan RStudio sin instalar R, no les corre. O sea, siempre se va a instalar, si lo quieren instalar, es R y luego se instala RStudio. ¿Vale? Aquí haciendo un ejemplo muy sencillo. Para los que de pronto tienen experiencia en otros lenguajes les va a parecer muy obvio, pero hagámoslo aquí el ejemplo. En un script nuevo voy a escribir todo este código, voy a llevarme todo este código para no escribirlo. Y ese código lo que hace simplemente es, miren que lo copié y lo pegué, está creando un objeto que se llama unidades, le está asignando 3, está creando un objeto que se llama precio, que tiene el valor de 2.57, estoy creando un objeto que se llama cantidad, que es simplemente el resultado de multiplicar las dos variables anteriores, los dos objetos anteriores, y estoy mostrando un mensaje que dice un texto, la cantidad total es separado por coma y mostrando esa variable que está ahí al lado. Eso es idéntico a como se trabaja en Python, con la diferencia que en Python usamos el comando print, en este caso. Entonces, para correr, simplemente voy a ubicarme en la línea que quiero correr y doy control enter o le doy ejecutar. Acá en la parte superior aparece correr la línea. Entonces le doy acá. Miren que lo que hace es correr la línea, lo manda a consola, manda del script, manda a consola, y acá se crea el objeto en la parte superior derecha. Corre acá, que corre allí, y miren qué es lo que hace al final. Muestra este mensaje. La cantidad total es 7.71, que es el resultado de multiplicar 3 por 2.57.
57, ¿vale? Entonces, déjenme aquí. ¿Listo? Tan, tan, tan. Acá está otro ejemplo más complejo y aparece una función nueva. Esta función nueva lo que permite, esta función que se llama C, que por eso es una palabra prohibida, lo que hace es crear vectores, vectores de lo que ustedes quieran crear. Miren que, por ejemplo, el primer vector es un vector de texto, porque está creando una lista de frutas, manzana, naranja y pera o durazno, si no me equivoco, si mi inglés no me falla. Un segundo vector con estas cantidades. 5 en la primera posición, 7 en la segunda posición, 3 en la tercera posición. Y un vector de precios donde corresponde a 0.8 en la primera, 0.5 en la segunda y 0.6 en la tercera. Y se está mostrando la cantidad. La cantidad básicamente es unidades por precio, es decir, está multiplicando los dos vectores anteriores. Y si recuerdan lo que comentábamos al inicio, R lo que hace es una operación elemento a elemento, es decir, él va a multiplicar 5 por 0.8, luego 7 por 0.5 y luego 3 por 0.6. Él hace esa multiplicación elemento a elemento. También ocurre algo curioso, cuando el tamaño de los vectores no es igual, R lo que hace es recicla el vector hasta completar la multiplicación o la operación que estés haciendo. ¿Ok? Y por último, lo que se está haciendo es un gráfico de barras, pero de este vector. ¿Ok? Y este es un parámetro de la función. Vamos a ver cómo funciona eso acá. Voy a copiar todo el código. Vamos a llevarlo a RStudio. Vamos a llevarlo aquí a un separador. Entonces, vamos a ampliar un poquito ahí para que se vea mejor. Miren que aquí se está creando el vector de frutas. Vamos a crearlo manualmente porque no trajo la separación. Entonces vamos a crear aquí manzana, naranja y pera. Entonces estoy creando primero un vector de texto. Entonces miren que acá aparece y aparece el tipo de variable que está almacenada, de objeto que está almacenado. Ese CHR es la contracción para carácter. ¿Ok? Voy a crear el de unidades, voy a crear el de precio y voy a crear el vector de cantidad que va a ser el resultado de multiplicar unidades por precio. Entonces, allí hago eso y al final voy a borrar este argumento de aquí para que vean cómo queda. Voy a hacer un plot de el vector anterior y miren lo que hace. Crea ese diagrama de barras de ese vector que le he indicado. Y si yo le coloco el argumento que le borré, miren lo que hace. En la parte inferior les coloca el nombre o las etiquetas de acuerdo al vector que coloqué allí. Así de sencillo es. Ahora, por cuestiones de tiempo, si tienen preguntas, este es el momento más indicado. Si no, pues continúo hasta donde nos alcance el tiempo. Así que les agradezco, pues ahí tienen el chat para cualquier pregunta que les surja. Ok. ¿Cuál es la función de los adding en R? Estos adding son complementos a las funciones básicas de R. Te doy un ejemplo, Verónica, muy específico. ggplot es una librería muy potente y muy usada incluso por la BBC para construcción de gráficos. Entonces, construir gráficos con ggplot siempre se ha convertido en un dolor de cabeza, pero hay ciertos addings específicos para facilitar esa tarea. Yo, por ejemplo, aquí tengo instalado ggplot2 Builder, que lo que hace es recopilar la mayor parte de las estructuras de ggplot para que simplemente se convierta en una construcción de hundir botones. ¿Sí? Entonces, los addings son formas de que tu código se vuelva más sencillo de construir. Doy una vista previa aquí. Vamos a ver si no falla. Tengo rato que no lo uso. Entonces, aquí lo que te va a permitir es construir gráficos de ggplot sin escribir una sola línea de código. Ah, ok. Excelente.
José Manuel pregunta, ¿cómo podría hacer esto con una base de datos, con una data de una fuente externa como XLS o CSV? La ventaja de R es que recibe información de casi cualquier entorno. Si ustedes se dan cuenta aquí donde dice en importar dataset, yo puedo importar desde un archivo de texto, es decir, un CSV, un archivo de valores separados por coma, de Excel, de SPSS, desde un archivo SAS o desde Stata. Y es tan sencillo como darle clic aquí y buscar en el navegador, buscar aquí con la opción del navegador que parece nueva, buscar específicamente el archivo en el equipo, o incluso puedo traérmelo con la dirección web. Y ya empezamos a hacer el análisis que requieras hacer, o la construcción como quieras hacerla. ¿Sí? Es muy sencillo, por lo menos esa parte de importar información externa. ¿Qué otra pregunta? Sí, por aquí pregunta, ¿cómo podría hacer esto con data de una fuente externa como XLS o CSV? Eso lo respondí ahorita. Vale. Chicos, ¿alguna pregunta más? Pueden escribirlo. Forlan, yo tengo una pregunta. Vale. Entiendo que RStudio también tiene su versión online, ¿verdad? Sí, RStudio Cloud. ¿Has visto alguna diferencia con respecto al programa que se descarga en la computadora? Sí, es como cuando uno trabaja con Google Colab en Python, es decir, funciona bien para la gran mayoría de análisis sencillo, cuando uno tiene información corta, 1 millón de registros, 2 millones de registros, pero cuando quiere trabajar librerías de un cálculo pesado, en la versión online empieza un poquito a trastabillar. Entonces, ahí sí siempre recomiendo que dependiendo del tipo de usuario que esté al frente del problema, use una versión u otra. RStudio Cloud es genial para aprender, pero cuando llega el momento de hacer análisis serios con información enorme, pues ya se queda corto en ese caso. Okay. Interesante. ¿Hay preguntas nuevas? Aquí me preguntan, string es una cadena acá, una cadena de texto. Ahí hay una pequeña, de pronto me falla un poquito la parte teórica. Es la forma en que él opera con los elementos. En los strings, él hace ese salteo entre los elementos de la cadena. Y en el carácter, él los toma como completos. O sea, esa pequeña diferencia allí. R en Google Colab es mejor que R Cloud. Ahí sí es un poquito difícil responder porque por lo menos desde mi perspectiva, yo no he usado Colab para trabajar con Python. Sé que se le puede añadir la librería para exportar código de R, pero no lo he hecho. Colab lo he usado solamente para trabajo con Python. Y RCloud sí lo he usado y he notado esa falencia. Cuando, por ejemplo, trabajé con una base de datos de un banco acá, tenía casi 40 millones de registros por cada variable. Ahora mismo, Alejandra, me queda complicado porque no lo tengo ahí a la memoria. Entonces, dar un ejemplo específico me queda complicado. La última versión aparece cuando uno ejecuta en el navegador sí, en el navegador, la versión como tal. Si te das cuenta, cuando yo escribí versión aquí en consola, me muestra la información de la plataforma y me aparece la versión que aparece aquí, 4, y con el cambio menor 0.2. Quiere decir que esa es la versión 4.0.2. En el RStudio Cloud, apenas ustedes abren una sesión nueva, les aparece la información como tal, como la que yo les mostraba en la presentación. Si no estoy mal, para responder también directamente a esa pregunta, el RStudio Cloud actualiza de acuerdo a los paquetes, entonces debe estar en la 3.9 si no estoy mal. ¿Otra pregunta? Pam, 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 pam.
Vale, en la presentación, mientras ahí de pronto alguien escribe otra pregunta, en la presentación que yo me imagino que se comparte, al final de la presentación están, bueno, todavía falta la más de la mitad, pero no, por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo ahora. Aparecen muchas cosas que no mencioné, cómo instalar paquetes, llamarle librerías, cómo tener ayudas. Y esto es lo más importante, dónde conseguir información y cursos gratuitos con respecto a esta información, con respecto a R. ¿Sí? Aparecen los manuales, dónde buscar videos, dónde buscar cursos. La ventaja lo que me gusta de R es que incluso uno puede tomar cursos dentro del mismo lenguaje de programación. Ahí les recomiendo, por ejemplo, el paquete que está en el chat. En ese paquete ustedes lo instalan, consiguen montones de cursos de todo lo que quieran ustedes hacer, desde análisis de datos, construcción de gráficas. Sí, la presentación creo que al final comparte esto. Si no estoy mal, se comparte en la página de Data Science Perú. Sí, así es. Chicos, chicas, recuerden de que en el Facebook se está transmitiendo en vivo esta charla, así que pueden revisar las veces que quieran esta grabación. Y bueno, también tenemos un repositorio dentro de GitHub que se va a ir compartiendo este PDF. Froilán, una consulta. ¿Has Sí. visto dentro de R si le falta algo para cubrir la parte de estadística? Sí, precisamente eso fue una parte dura cuando hice mi tesis de maestría, porque yo quería trabajar con Deep Learning. Entonces, las librerías de R, por la forma en que hace sus cuentas, se ve un poquito capada en la forma de trabajar con la información, con trabajo con multimedia específicamente. Entonces, habían ciertos análisis con la cantidad de información que tenía, de imágenes como tal que me era imposible correr el código de forma funcional en R. Y eso que la máquina de la que yo dispongo es bastante potente. En cambio, en Python con TensorFlow, pues funcionó a las mil maravillas. Entonces hay cosas que, como uno dice, depende de lo que uno esté haciendo específicamente, la herramienta se queda corta o no. R hace poco introdujo esas librerías de Deep Learning, pero como digo, están muy todavía en unas versiones iniciales. Genial. Por aquí me preguntan que si se puede utilizar látex de script de RStudio como se maneja con TestStudio y TestMaker. Sí, tú puedes crear documentos. La gran ventaja que tiene RStudio es que tú puedes crear un documento que te acepte todo el código de látex y además te compile ahí mismo, en tu mismo documento, los códigos de R. ¿Para qué sirve eso? Para hacer presentaciones, sirve para hacer actividades interactivas, sirve para hacer, por ejemplo, documentos. Eso es genial, esa facilidad para trabajar con RStudio y crear esos documentos con otros tipos de programas, ¿sí? Sin necesidad de salir del entorno. Y es muy sencillo, no requiere nada adicional. Para alguien que no es de la carrera de ingeniería, ¿qué le recomendarías para que puedan empezar a usar R? Ok, así como les decía y ahí les puse en el chat, de pronto lo vuelvo a colocar, ese paquete me pareció genial porque tiene cursos autocalificables dentro del mismo R. Básicamente se vuelve que ese mismo R te empieza a explicar, este comando te hace tal cosa. Y eso facilita mucho el inicio cuando uno no conoce del lenguaje de programación y más si de pronto no tiene formación en programación, que ocurre muy seguidamente. Entonces es muy fácil de aprender cosas básicas usando, por ejemplo, ese paquete específicamente. Y hay cursos en español. Claro que la gran mayoría de documentación está en inglés, pero hay cursos en español creados, por ejemplo, de introducción a R, gráficos con R, análisis estadístico con R, Big Data, y hay de diferentes tópicos, todos incrustados allí. Y es genial y de pronto la herramienta más fácil para aprender es usar ese tipo de paquetes que te permiten interactuar con el programa en forma directa. Porque es que programación se aprende es programando, no se aprende de otra forma leyendo un libro y mecanizando mentalmente las cosas. Entonces, si no estás programando al tiempo que estás viendo, difícilmente vas a interiorizar lo que tienes que aprender. Así es. ¿Has tenido algún inconveniente con alguna librería dentro de R? Sí, eso es
relativamente común. Por ejemplo, cuando uno habla de imputación de datos, los que de pronto conozcan del tema, alguna vez quería usar una librería para imputación de datos. La librería era creada por un profesor de Puerto Rico. Y el problema es que la librería tenía como 5 o 6 años que no la actualizaba. Entonces, R deprecia esas librerías que no se actualizan de forma frecuente. ¿Sí? Entonces, ocurría eso, que yo quería usar la librería para una función específica, no la podía usar. Solución, extraer la creación de la librería manual y compilarla directamente en R. ¿Sí? Pero eso es de pronto un defecto que se puede autocorregir. Genial. Sí, claro, tú puedes volver a una versión anterior. De hecho, en el RStudio tú puedes seleccionar qué versión de R quieres correr. Claro que tienes que tener instalado la versión de R como tal, porque lo que hace es busca la ruta del ejecutable dentro de tu computador. Tú puedes instalar la versión de R que necesites. Digamos que quieres trabajar con la versión 3 porque hay librerías que funcionan solamente en esa. Puedes instalar esa versión y correr el RStudio con esa versión. Entornos, sí, se pueden crear entornos. Se pueden crear entornos y perfiles de trabajo. Sí, es muy similar en esa parte. Y tú puedes cambiar fácilmente con un simple cambio en la configuración. No hay que hacer, crear uno nuevo y esperar 2, 3 horas a que se configure todo. Así como en Python existe un archivo de requirements.txt, ¿en R también tiene algo similar? Aclárame la idea. Era más que todo para setear los valores, las versiones de los paquetes. Ok. ¿Cómo funciona Swirl? Swirl lo instalas, ya voy a responder una pregunta acá del chat, ya te respondo acá. Swirl lo que hace es instalas esta librería. Le voy a buscar el enlace aquí mientras le respondo. Instalas la librería y te pregunta básicamente, te muestra una lista de cursos y tú instalas el curso que quieras desde la misma consola, simplemente uniendo las teclas numéricas, y ya después inicias el curso y te va dando un paso a paso, te muestra las unidades y te muestra el avance que vas teniendo dentro de la misma consola. Yo ahora le facilito el enlace ahí en el chat para que de pronto la exploren, se la recomiendo mucho. Con la parte de que me comentabas de modificar las partes de una función o de una librería, me imagino que me lo preguntas por lo que comentaba de las versiones de R y de los problemas que pueden surgir al momento de compilar una versión anterior. Así es. Lo que tiende a pasar ahí es que generalmente las funciones que están incrustadas dentro de esas librerías también están sujetas a las versiones nuevas de R. Eso es lo que de pronto a veces se critica, que están muy anidadas la forma en que están creadas las funciones nuevas. Entonces, sí existe, pero generalmente no funciona de forma correcta, a no ser que la función sea desactivada de forma muy reciente. Por ejemplo, que se haya pasado de la 3.9 a la 4.0, si uno hace el cambio, pues generalmente puede funcionar. Si el cambio es mucho más anterior, lo que sirve es extraer la función que se requiera en específico y compilarla directamente en R, porque en R, como cualquier lenguaje, se pueden crear funciones para uso personal. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta ahí mientras busco que ¿Alguna librería no tan conocida que te haya sido útil en tu vida profesional? Sí, hay una que se llama, ahí está la dirección de Swift, la recomiendo muchísimo para aprender R. Hay una librería que se llama, ahora se me escapa el nombre, pero para este mundo del Machine Learning es vital, porque por ejemplo cuando uno le empiezan a hablar de árbol de decisión, de random forest, de seleccionar el conjunto de datos en entrenamiento y todo eso, uno se hace un 8 o no entiende cómo hacer eso en R. Entonces, ese paquete lo que permitía era hacer ese análisis o darte la ruta de trabajo. Tú le cargabas la base de datos en R y te indicaba, por ejemplo, si querías hacer un random forest o si querías hacer una red neuronal o si querías hacer un super vector machine o un KNN, cualquier algoritmo, te indicaba cuáles eran las configuraciones óptimas y te facilitaba el código para ejecutar ese análisis. Entonces ya se volvía simplemente, ok, me traigo esto que me muestra el paquete, que me muestra el paquete y
lo replico en mi análisis. ¿Sí? Ese paquete, se me escapa ahora mismo el nombre. Me escapa ahora mismo el nombre, yo lo tenía aquí guardado, pero no, creo que en esta versión de R no lo tengo. Pero me facilita, es muy sencillo por eso. Otro es este Squash, porque por ejemplo para construir gráficos en ggplot, construir código es muy complejo. ¿Sí? Entonces aquí simplemente se transforma en arrastrar, se vuelve una interfaz muy sencilla. Miren por ejemplo ese código aquí, y aquí tiene toda la modificación que uno hace a punta de comando, que es añadir título, etiqueta en el eje X, eje Y, modificaciones de parámetros aquí, transformaciones a los ejes, seleccionar colores, temas, modificaciones a los datos, y al final te permite importar o exportar ese código como tal, o descargarlo como una imagen, o descargarlo como un archivo para una presentación, o insertar directamente en el script. Entonces, este paquete ggplot Squash, que es de desarrollo francés, si mal no me equivoco, facilita mucho la vida en la construcción de ggplot, de gráfico ggplot. Mire, aquí me construyó el gráfico y simplemente se vuelve a ejecutar y listo. De nada, Alejandra. ¿No hay más preguntas? ¿Más dudas? Parece que no. Ha sido interesante la charla, Froilán. Bueno, espero que les haya servido a muchas personas que recién están empezando en este mundo de R, ¿no? Siempre hay esa guerra muchas veces de hacer versus, ¿no? Con Python o Julia, pero recordemos de que cada librería Sí. tiene sus funciones, ayudan, y bueno, depende de cada uno de ustedes, ¿no? Poder adoptar algún lenguaje de programación. Así que aprendan, experimenten, y bueno, siempre por acá, ¿puedes dejar tus contactos, Froilán, para que si Sí, alguna claro. duda o alguien quiera contactarse contigo? Ahí dejo el correo en el chat. El correo en el chat, ahí en ese correo pues tiendo a responder en la medida de lo posible, lo más rápido posible. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto. La idea es compartir conocimiento. Muchas gracias, Froilán. Muchas gracias a todos ustedes, público. Y bueno, nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Y bueno, esperamos también, Froilán, tenerte un futuro nuevamente como ponente. Eso Vale, es todo muchas por gracias. hoy. Muchas gracias y nos vemos. Vale, hasta luego.